Quiero presentarles un documento que tenemos por aquí en el área de hospitalaria, que es el que se está utilizando a nivel nacional para el desarrollo de lo que es misión hospitalaria. A veces se quiere entrar a un lugar y se necesita, como por decirlo así, una presentación. Entonces, en esta oportunidad, pues le muestro lo que se está haciendo a nivel nacional, eh, para poder ingresar a estos lugares propios, como instituciones de hospitales y demás. Entonces, esta carta es una carta que estamos utilizando para ese trabajo. Entonces, misión hospitalaria es un área de misiones nacionales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que cuenta con una personal jurídica y fuera de eso contamos con una estructura consolidada y en contenido de desarrollo en cuanto al propósito de la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nuestra organización ha sido un referente en los procesos de restauración en las diferentes áreas de población, logrando alcanzar a las personas que viven momentos de dificultad, tanto de salud como emocionales. Esta carta, que la voy a compartir en el grupo, claro está, tiene su objetivo, su misión y su visión. Y fuera de eso, nos muestra un estilo de metodología. Este estilo de metodología, que ya se ha venido trabajando en algunos lugares, ¿en qué sentido? Tenemos teoterapia, que es hablarle de algunas doctrinas en diferentes casos. ¿En qué sentido? En una clínica, en un hospital, obviamente la doctrina de la salvación es muy importante, ¿sí? Explicarle no que se va a condenar la persona porque "Ay, se va a morir", no, porque ya está sufriendo y está pasando su duelo, que es algo que tenemos que conocer muy bien, ¿sí? Que el que está internado, como el anciano, como el que está en un lugar de desamparado, ellos están pasando un momento muy difícil. Uno sale de la clínica, pero ellos se quedan solos y con la mente, pudiésemos decir, a millón, pensando lo que es común, me voy a morir. Entonces, esto tenemos que entender que estamos trabajando sobre unas personas muy frágiles emocionalmente. Entonces, poderle llevar una teoterapia por medio del acompañamiento de cada persona en los hospitales y no solamente hospitales. Tenemos cuatro áreas muy importantes: clínicas, hospitales, hogares geriátricos, ¿sí? Eh, tenemos desamparados y desplazados. Entonces, hay lugares en algunas ciudades, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, en Lebrija, saliendo de Lebrija, se está formando como un barrio donde llegan los venezolanos para seguir su camino. Entonces, algunos se han quedado ahí y son personas desplazadas. Entonces, a ellos se les lleva el mensaje. El desplazado que está viviendo, pues dejar su familia, está solo, o algunos vienen con su familia y está como a la merced de quién me ayuda. Entonces, ellos están en una emoción, en un estado de emoción muy crítico y hay que llevarle una enseñanza bíblica, pudiésemos decir, no de historia, sino de Biblia. Por eso se llama teoterapia. Entonces, mostrar el nombre del Señor Jesús, logrando así que sus vidas puedan tener un proceso de arrepentimiento, conversión, bautismo, logrando así cumplir la gran comisión. Entonces, ese es el proceso. En estos días asistimos a una fundación de unos chicos y nos decía la psicóloga que nos permitió entrar, decía, antes venía un señor de cierta denominación y cada rato le hablara del infierno, que se iban a ir para el infierno, que se iban a morir, que sí. Entonces, esa persona está sufriendo, está pasando un duelo, está pasando una dificultad y caerle más encima, pues imagínate cómo va a quedar. Entonces, saber esta parte importante. También tenemos otra que se pueden dividir en 3, 4 días diferentes a la semana o los grupos una vez a la semana. La música, poder compartir con algún grupo de hermanos algún instrumento y llevar algunas alabanzas
propias para esa condición en lo que ellos están. Entonces, contar con los diferentes ministerios musicales del distrito, donde se crearán espacios de alabanza a través de cada nota. Entonces, podemos ir al ancianato y solicitar, compartir este documento, solicitar el espacio que vamos a hacer esto, ¿sí? Enseñarle la Biblia. Otro día venimos y el momento en que vamos a estar, vamos a dar una serenata, ¿sí? Otro día, porque no solamente tenemos que ser conscientes que no solamente es el predicar o el cantar, sino el compartir, el ganar confianza con este grupo de personas. En el caso de los ancianatos, en el caso de los desplazados o desamparados, que están fuera de los hospitales, el arte terapia, que es una manualidad, así como escuela dominical, algo que podamos construir, algo que se puede hacer. Ese momento de distracción, ¿sí? Poderlo utilizar a favor y poderle por medio de ese arte explicarle. Yo en una ocasión en un municipio donde administré, entré al ancianato, pedí permiso en la alcaldía, me lo dieron, entonces me compré unas tejitas, ¿sí? Esas de barro y otras que me conseguí por ahí, que me regalaron y compré un poco de pinturas y a cada anciano le di una tejita y algunos dijeron, quiero la virgencita, yo, no, pero venga, hagamos algo más bonito, que Dios bendiga mi hogar. Y en medio de ese, venga, le ayudo, que pinte, que acomode, que mire, que quede así, venga, le colaboro para que quede más bonito. En ese espacio poderles llevar la palabra del Señor, que se la lleven enmarcadita o que le quede ahí en la habitación, que es muy importante, ¿sí? Campañas bíblicas. Esto se realizará en eventos donde compartan material bíblico. Entonces, cada congregación o grupo de apoyo de las zonas donde se está trabajando, poder entre todos recolectar algunas Biblias, algunos tratados propios para esta población. ¿A qué me refiero? Normalmente los tratados siempre van al bautismo, ¿sí? Van a lo que es la unicidad y no quiere decir que no sean importantes, sí, pero un enfermo, entender la unicidad en un momento así es muy difícil, pero entender una sanidad le es más llamativo, ¿sí? Activar la fe en el Señor Jesucristo por medio de un tratado que vaya relacionado a la sanidad, a los milagros, que pueda colocar su fe en el Señor Jesús. Entonces, esta carta que estamos mirando aquí hoy es con ese propósito. Entonces ya se dirige a la entidad donde se va a llevar. En este caso es una copia. Y entonces al gerente de hospital, al gerente del ancianato, al gerente del lugar tal, y se coloca lo que se quiere hacer, asistencia espiritual y biopsicosocial, ¿sí? En ese contexto, entonces coloca la iglesia, ¿sí? La congregación, lo que se quiere hacer, el nombre del pastor correspondiente a la congregación o al grupo de apoyo que va a estar trabajando, su número de cédula y su celular, que serían como los encargados y los responsables a esta labor. Entonces, en esa oportunidad podemos mirar que este documento que ya está establecido, que ya se puede compartir, lo que se puede es quitar la ciudad, la fecha, se acomoda y con el grupo de apoyo de mi congregación o con la zona, porque tenemos zonas como Barranca, Barbosa, aquí Bucaramanga, organizarnos y empezar a desarrollar el trabajo correspondiente a esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este trabajo que se lleva, el grupo de apoyo presenta la carta con los pastores correspondientes de cada congregación y se hacen responsables del trabajo. Quiere decir, responsable en llevar un refrigerio, responsable en llevar la Biblia, responsables en llevar la pinturita, el muñequito para que pinte la hojita y demás, poder llevar ese trabajo a esta población. Entonces, cuando miramos esto, llegamos ahora, en el caso de la población de los ancianos, el anciano tenemos que ser consciente que el anciano, en el caso de los ancianatos, tenemos una etapa en el anciano
que con la edad sufren cambios fisiológicos, psicológicos, socioeconómicos, que favorecen la presencia de la malnutrición y o trastornos de conducta alimentaria. Dese cuenta que cuando yo voy a visitar a un anciano, debo ser consciente que ese anciano no está, pudiésemos decir, feliz y dichoso. ¿Por qué? Porque él está viviendo un duelo, una etapa, una circunstancia no fácil. ¿Por qué no fácil? Porque su cuerpo está cambiando, su, su entorno está cambiando. Cuando son ancianos que son abandonados por los hijos, ellos viven una tristeza muy interna donde constantemente se quieren morir, ¿sí? Entonces, algunas de las crisis que más enfrentan la depresión, los trastornos de sueño, que no duermen, trastornos alimenticios, uno come más que otro, otro dejan de comer, ¿sí? Dolores crónicos por distintas dolencias y algunos sintomáticos. Entonces, enfermedades neuronales o degenerativas están viviendo ellos en ese estado de los factores que están viviendo. Entonces, yo quiero colaborar en mi sector. Entonces, identifico cuántos ancianatos hay alrededor de mi congregación o en la zona donde corresponde el trabajo y miro la población que quiero ayudar. Si es una población desamparada o desplazados, pues sabemos que el trabajo hacia ellos es diferente, ¿sí? Diferente el ancianato, diferente la población hospitalaria, diferente el desamparado, ¿sí? O el desplazado, porque cada uno de ellos está viviendo un momento diferente y no puedo tener siempre la misma estrategia. Entonces, eso me lleva a mí a entender cada, cada lugar donde voy a trabajar, donde quiero hacer. O en misión hospitalaria, aunque podemos ir y orar por un enfermo, ir a evangelizar en algunos hospitales, en ciertos hospitales dejan, es de cierto lugar para arriba. Por ejemplo, las UCIs no puede uno ni mirarlas, no dejan ni entrar para orar por algún enfermo. En algunos pisos han llegado algunas clínicas a tomar la decisión que solamente los familiares son los que pueden estar allá. Entonces, en la congregación donde estamos, ¿qué podemos hacer? Desarrollar cultos donde podemos tomar esta necesidad, ¿sí? Porque nadie está exento a tener un familiar enfermo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le voy a hablar el evangelio a mi familiar en esa condición? ¿Cómo le voy a explicar la palabra? Sí, porque no va a venir el pastor y va a entrar todos los días fácilmente. No, no se puede. En el caso, en este año, una tía de mi esposa falleció y allá mi suegro, que es el hermano de ella, quiso entrar y no lo dejaban entrar, solamente las hijas. No, pero yo soy el hermano mayor. No, no, qué pena, señor. Las hijas, prioridad. Ellas son las hijas. Entonces déjeme entrar como pastor. Y como pastor le dieron el permiso, 15 minutos. Entonces uno dice, en 15 minutos, ¿qué le voy a decir? No alcanzo a decirle nada. Son 15 minutos. Mientras que baja el ascensor y sube el ascensor y vuelve a bajar el ascensor para que usted vuelva a salir, en eso que cumple los 15 minutos si quiere volver a entrar, porque si usted incumple, no puede volver a entrar. Entonces, démonos cuenta que déjame decir, en este proceso estamos viendo el trabajo de lo que corresponde a misión hospitalaria. Entonces, esta parte que es muy importante, ¿sí? Lo que siente ellos, las dolencias, pudiésemos decir, a veces uno quiere y como que abrazarlo, ¿cómo está, abuelito? ¿Cómo? No, ellos están, podríamos decir, a veces ese abrazo para ellos es dolencia y aunque quiere uno expresar el cariño, hay que saberlo hacer con mucho cuidado y respeto, ¿sí? Entonces, estos factores, los cambios fisiológicos del sistema central, junto a los cambios de la condición social que están viviendo ellos con su familia, la jubilación, el aislamiento que tienen con sus seres queridos, ¿sí? Ya no están los nietos, ya no están los hijos, ya no está la esposa, están algunos viudos o viudas.
y están pasando ese momento. Entonces, llegarle a ellos con esa, podríamos decir, con ese carisma de ternura, de, de entenderle su condición, más no hacerle sentir más mal. No, que yo ya no sirvo, no, sí, abuelo, de verdad es que usted ya, no, tampoco, porque es que en vez de ayudarlos a que se levante el ánimo, lo vamos es a pichorrear. Entonces, estas cosas son los que vemos en este caso de los ancianos, ¿sí? Que ellos viven. Entonces, tienen algunos alergias, el momento de movilizarse, esa falta de movilidad de ellos los lleva a cambiar su estado de ánimo, no solamente en tristeza. ¿Por qué? Porque a veces la tristeza se comporta en ira. Entonces dice, y ese abuelito sí está bravo. No, él no es que esté bravo, él está triste, sino que en vez de mostrar una cara de tristeza, él coloca es una cara de soberbia. ¿Por qué? Porque se siente incómodo, porque ya no puede hacer lo que antes hacía. O viceversa, el que está bravo, sí, está es triste. Entonces podemos mirar que en algunos casos, yo en alguna oportunidad entré a estos ancianatos y visité muchos ancianos y muchos de ellos, había una anciana de 102 años, cada vez que iba a evangelizarla a la casa, me decía, aquí esperando a aquella que venga y me visite, yo no sé, ya se me llevó a un hijo, se me llevó a una hija, me llevó a un nieto y nada, y viene y busca a los demás menos a mí. Es, claro, esa era la condición de ella. Entonces, uno buscarle la forma de decir, no, pero ¿cómo va a querer la muerte? Espérate. Más bien disfrute ahora los hijos que tiene, los nietos que tiene, y no apoyarla por decir, avivar ese sentimiento que está sintiendo, sino ayudarlos a salir de esa condición. Nosotros este año, por la gracia de Dios, bautizamos a un anciano que este fin de semana cumplió 95 años y es una grande bendición. Es un anciano que está en un ancianato y viene a los cultos. Tiene un hijo, único hijo, pero el hijo no aparece sino una vez en cuando. Y eso para ellos es bastante, bastante. Estar solos, que ya no tiene esa fuerza, que tienen que ayudarlo. Y más si son aquellas personas que fueron muy activas, ellos viven esas circunstancias. Entonces, por eso, en esta oportunidad, ellos conviven o ellos experimentan ¿qué? Pérdida de memoria, ¿sí? Dificultad para comunicarse o encontrar palabras. Nosotros como evangelistas que somos, vamos y a ver, abuelito, vamos a leer la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados, pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo. El abuelito está apenas en Jehová es mi pastor y ya nosotros estamos casi que recogiendo ofrendas y apenas él está empezando. Entonces, esas dificultades para ellos comunicarse, lo digo porque lo viví con mi esposa en una experiencia, hasta para orar, ¿sí? Como los niños. Jehová es mi pastor. Entonces, ellos van repitiendo a las palabras que uno le va diciendo poco a poco, porque usted uno arranca, Jehová es mi pastor, nada me faltará", y ya se quedaron sin poder orar o sin poder leer la Biblia. Igualmente para orar, Señor Jesús, en este día, en esta noche, en esta tarde, te pido. ¿Por qué? Porque esa oración tiene un doble propósito. No solamente estamos orando para bendecir a las personas o para que el Señor le ayude, sino para que ellos vayan aprendiendo a orar allá en su habitación, allá en silencio, recordar esas palabras que usted le enseñó poco a poco. Entonces, esas dificultades visuales, ¿sí? También dificultades para razonar en tiempo, espacio, lugar, dificultad para manejar tareas complejas en actividades, por ejemplo, el arte terapia, ¿sí? También dificultades de condiciones o funciones motrices, de moverse. A ver, digan todo, gloria a Dios. No, ellos medio pasito porque no pueden con esas acciones, ¿sí? Entonces, todas estas formas que podemos nosotros tomar y aplicar en el ejercicio del trabajo con los ancianatos, con las clínicas, con los hospitales.
Recordemos que en el taller anterior estuvimos hablando del trato que se le hace en un hospital, ¿sí? En el hospital, pues uno no va a caerle al paciente, lo contrario, va a llegar a ayudar al paciente en la condición que está. ¿En qué sentido? No, que tiene cáncer y ya, pobrecito, se va a morir. Entonces, respetar esa condición y decirle, bueno, de todas maneras, sea uno, sea la otra cosa que Dios quiera hacer, saber que hay un Dios que lo puede ayudar, que está con usted, Él no quiere el mal para el hombre y poderlo orientar espiritualmente y no decirle, ah, no, sí, es que a mi mamá, a mi tía, a mi amigo, yo supe de una compañera que le pasó lo mismo y su mamá se murió, eso no duró nada. Entonces, imagínese el que está ahí acostado, que es el que está enfermo, y yo diciendo esas palabras, pues obviamente se altera más, ¿sí? Se descontrola más porque piensa que va a ser esa persona. Entonces, en esta parte hospitalaria, los hábitos de actividades el que visita debe comprender no solo al enfermo, entenderlo, comprenderlo, sino también a su familia. Esta semana antepasada se nos murió una hermana de una hermana de aquí de la iglesia. Ella le hicieron una cirugía, se complicó, de ahí en adelante no volvió, abrió sus ojitos. El día que ella me dijo que fuéramos a orar, pudimos entrar a orar, pero ya la señora, debido a los medicamentos que tiene, ya está inconsciente y ya prácticamente está en su estado terminal. Entonces, empezarle a hablar a esa persona que no me va a oír, que no está consciente, no estoy haciendo nada. Yo debo es tratar de consolar a estos que están ahí que van a quedar vivos. ¿Se me entiende? A esas personas que están ahí entendiendo a ese familiar enfermo y poderle comprender. Por ejemplo, en este caso, el hijo de la señora sentía culpa porque él autorizó la cirugía. En el momento en que se destapó él a hablar y a hablar, pues obviamente más del médico, que el médico, que tal, que más, uno tiene que escucharlo y no caerle, ¿no? Pero usted por qué dijo, y usted por qué no averiguó, y usted por qué no dijo, no, porque se va a sentir más culpable. ¿Me entiende? Entonces, esos detalles durante el proceso de la visitación en hospitalaria, tenemos que ser conscientes del cuidado, ¿sí? En el trabajo con ellos, con el trabajo de los pacientes, ¿sí? Entonces, cuando miramos esto, vamos a ir a mirar lo que corresponde a las personas que se visitan, el familiar como el paciente, ¿sí? Entonces, atender su necesidad, mostrar el amor de Jesucristo en la forma de humilde siervo. El Señor fue y visitó, atendió, comprendió, escuchó. Entonces, esa asistencia que estamos haciendo ante este grupo de personas es poder atender y con solicitud presentarle un servicio a ellos. ¿En qué? En oírles, entenderles, aconsejarles, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces las personas tienen mucha información y de las cuales creen que las pueden hacer. El próximo año, Dios mediante, se va a desarrollar un congreso de los temas de eutanasia, estanasia, lo que es el término de la fe y todo lo que corresponde a ese trabajo de misión hospitalaria. Entonces, estas diferentes etapas que está viviendo cada paciente, que son diferentes, debemos pedirle al Señor primero que nos dé la sabiduría para hacerlo. Y estas informaciones que estamos, talleres que estamos tomando, poderlos eh, ejecutar de acuerdo a la población que estamos haciendo. Entonces, por eso no podemos ser frívolos, como que no me interesa, no me interesa su dolor, no me importa lo que esté viviendo, yo vengo ahora y me voy, no, no, sino entender su condición, cómo está, de dónde viene, qué país, de qué ciudad, su familia, sus hijos, cómo así, de verdad, y estar en esa charla para ayudar al paciente en cualquiera de las etapas que están viviendo. Entonces, dése cuenta que en el caso de un desplazado, está dejando su tierra,
está dejando su familia. En el caso de los venezolanos, muchos dejaron su esposo, sus hijos, sus padres o la esposa, y ellos están aquí guapeando. Entonces, se necesita entenderlos, ayudarlos y hacerles sentir que no están solos, que así como el Señor nos visitó a nosotros en el lugar donde menos pensábamos que íbamos a estar con Él, allá Él llegó y nos hizo sentir su presencia. De replicar esta situación con esta población. Entonces, la situación con el trabajo de los necesitados, como se conoce el área de hospitalaria, que es los que sufren, a diferencia de especiales, son los que hacen sufrir, estos son los que sufren. Entonces, acercarse implica fundamentalmente saber escuchar, escuchar cómo consolar, ¿sí? A las personas, ¿sí? Así, en esas etapas que estén viviendo, ha de aprender ellos como nosotros y también entender la forma de cómo consolarlos. En el caso, como le decía hace un momento, escucharlo y a ese hijo de esa señora, que la señora falleció, yo le decía, de todas maneras usted no puede tener culpa, porque si usted le falta una información, si usted lo hubiera tenido, usted hubiera dicho que no. ¿Sí o no? Dijo, sí, claro. Entonces, no tienes culpa. No puedes vivir ese estado de culpa ni acabarte tú porque no debes hacer eso. Lo contrario, más bien, saber que le faltaron fue a usted y no tener rabia con usted, sino lo contrario, fue una falla que no sabía que era así. Y poderlo sacar de esa culpabilidad, porque después que se muere la persona, esas personas entran en una depresión, en una caída y no quieren nada y su estado de culpa es tan fuerte como si hubiese matado a alguien. Entonces, por eso se necesita acercamiento a esa forma de consolar. Recordemos que el Señor, cuando vio a aquel hombre caído, llegó, se bajó de su cabalgadura, le vendó sus heridas, ¿sí? Las limpió, las arregló y pudiésemos decir, lo tomó y lo levantó para que se montara a su cabalgadura y de ahí llevarlo hasta el mesón y atenderlo. Entonces, ese es un estado de comprensión, ¿sí? A diferencia del sacerdote y levita que pasaron y no comprendieron las circunstancias, el dolor que estaba viviendo. Entonces, dése cuenta que el que estaba caído estaba desamparado, ¿sí? Estaba desamparado, no tenía dinero, estaba solo, golpeado, adolorido. Entonces, dése cuenta que todo ese, pudiésemos decir, ese grupo de factores lo llevó al hombre a vivir ese estado. Entonces, ahora llega un señor y empieza a consolar que ya no estás solo, aquí estoy contigo, ¿sí? No vas a estar solo. Estoy enfermo, no, yo te vengo a curar estas heridas y te voy a llevar a que sigas siendo sano, sigas sanando tu corazón, sigas sanando tu condición, sigas sanando tu estado. Entonces, por eso, en esta noche, mis hermanos, todo este proceso de lo que es lo que es la misión hospitalaria para el próximo año, Dios mediante, el propósito que se quiere a nivel distrital es que en cada congregación se pueda armar un grupo de apoyo. Ese grupo de apoyo que se quiere que nos unamos, ¿para qué? Para ir a clínicas, hospitales, no solamente a los enfermos, sino también a los necesitados, que son los médicos, las enfermeras, porque ellos también son dolientes. También pasamos a los desamparados, desplazados y hogares geriátricos. Entonces, el propósito es compartirle esta carta, que ya se la voy a enviar, para que podamos nosotros, desde nuestro cargo que tenemos en la congregación, aunque ya algunos estarán que terminan, pero y si continuamos para el próximo año, poderle ejecutar en el plan de trabajo un culto, ¿sí? En nuestras congregaciones, enseñarle a los hermanos el trato hacia el enfermo,
¿sí? El cuidado al anciano, ¿sí? Fuera de eso, el desamparado, el desplazado. Poderles enseñar a la iglesia, porque nadie está exento de poder tener la oportunidad de evangelizar en algún momento a esta población. Fuera de eso, invitar, ¿sí? A que se involucre, así como se involucra en el evangelismo, en el grupo de alabanza, como se involucra en otras cosas, algunos hermanos, buscar a esos hermanos que le gustan, que son profesionales de la salud y que trabajan en este grupo de trabajo, poderlos involucrar y poderlos apoyar con ellos para ir y evangelizar a este grupo de población. No sé si tengan alguna pregunta. No, por el momento no, mi hermano. La verdad creo que estamos como muy de la mano con todo lo que ha dicho, porque el trabajo que hemos venido realizando, llevamos como un mes y medio asistiendo al hogar de paso el peregrino y pues las actividades han estado muy relacionadas con lo que usted mencionaba al inicio, lo de la carta. Ya se les llevó una serenata, pedimos el acompañamiento del comité de música y pues les llevamos una serenata. El último sábado estuvimos haciendo una actividad lúdico-recreativa, hicimos un bingo con los abuelitos, se les ha dado enseñanza para el próximo sábado, el sábado anterior, perdón, se desarrolló una actividad, una ruta de preguntas y respuestas. Y pues en el equipo somos puras jóvenes. De ellas una es docente, habemos dos psicólogas. Entonces siempre estamos como buscando ideas de que todo vaya enfocado como al grupo etario en el que se encuentran ellos y pues también Claro. como a la cultura aquí en Barranca Bermeja, como hemos estado como indagando, mirando cuáles son las enfermedades que más predominan y cuáles son las edades que predominan. Y pues también nos hemos dado cuenta de que muchos de ellos tienen conocimiento de la palabra de Dios, de denominaciones diferentes, pero tienen conocimiento, entonces Claro, participan mucho en las actividades. Y pues es exactamente. enriquecedor también para nosotros porque hemos visto el respaldo. Y dése cuenta que si ellos tienen el conocimiento, lo que yo puedo hacer es llevar unas dibujos, porque a ellos les gustan los dibujos, los ancianos, y contarles las historias, ¿no? Por dibujos, y si se lo pudiésemos dejar a ellos para que ellos recuerden la enseñanza. ¿Qué se quiere con ellos? No solamente que compartir un espacio, sino el deseo es que se conviertan al Señor allá. ¿Se me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Llevarles a ellos, irles explicando la palabra, la importancia de la salvación, que están a tiempo todavía, ¿sí? Que la salvación no es para los jóvenes, sino también para la condición de ellos, e irles haciendo ver la necesidad de la salvación. Y ustedes van a experimentar que ese grupo de ancianos van a empezar a pedir el bautismo. Y uno dice, pero hermano, ¿cómo? Bueno, ellos mismos en su estado ya están van a empezar a pedir ese bautismo por la necesidad de ser salvos. Entonces, lo que uno experimenta con los ancianos es que eso, que ellos quieren, cuando entiende, quieren, ¿sí? Entonces ya ahí se habla con el pastor, bueno, pastor, que vaya y hable con el anciano, explíquele las doctrinas, porque él quiere, él está pidiendo el bautismo. Entonces, ese anciano se puede bautizar con la autorización de la familia o el encargado que está ahí, el del ancianato, y se podrá bautizar y se le empezará a ir a hacer los cultos. Entonces, no solamente va a participar de la actividad recreativa que se haga día a día, sino que aparte vamos a hacerle un culto, vamos a cantarle, vamos a predicarle, vamos a enseñarle y ir haciendo ese ejercicio con esta población. Entonces, en esta oportunidad, mis hermanas, o en este video, que cuando lo vayan a ver los demás, qué bueno que podamos nosotros ver y saber que el trabajo es arduo, es bastante. En Barranca, como aquí en Bucaramanga, zona Barbosa, zona San Gil, se necesita ese grupo de apoyo para trabajar esta población. No, en mi municipio no hay hospitales, pero siempre hay enfermos que hay que visitar. ¿Me entienden? Entonces, esos enfermos invitan al pastor o invitan al hermano y el hermano llega, "Ah, ahora y se fue. No, 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 no. El deseo es evangelizarnos aún en esa condición
y poder hacer o tomar estos talleres como práctica para empezarlo a hacer en esas poblaciones o en ese grupo de personas que siempre habrá alguien que necesite que se ore por ellos. Entonces, algo que se caracteriza a la iglesia es que tiene fama de orar por todo el mundo. Es, ya como saben que los endemoniados vayan para donde los evangélicos, los enfermos llévenlos para donde los evangélicos. Entonces, dense cuenta que esta facilidad que tenemos hoy hay que aprovecharla. Entonces, si nos permiten entrar, hacerlo de la mejor forma para tener un bonito resultado. Y quiero felicitarlo, hermana Lady, por ese trabajo que están haciendo en Barranca. Yo, Dios mediante, yo creo que la próxima semana, si el Señor nos permite, no sé cuándo podamos ir, si empezando semana o finalizando semana, poder estar allá y acompañarles, ¿sí? En esta labor. Y si necesitan algo, sí me gustaría que me enviaran lo que necesitaran para poderles hacer llegar